al que el Hijo hace libre, eres libre en verdad. Hoy quiero concluir lo que anoche inicié y voy de inmediato. Recuerde que estamos hablando de la libertad. Estamos hablando de la libertad con que Cristo nos hizo libre. Si el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente hecho libre. ¿Qué es la libertad? Una vez más, ¿qué es la libertad? Es sencillo. La libertad es salir de un lugar de ignorancia a un lugar de sabiduría. Si logramos salir de este lugar de ignorancia a ese lugar de sabiduría, ¿usted sabe qué dice la palabra de la sabiduría? Cristo es sabiduría. Por ende, debemos de salir de este lugar de ignorancia. Lo que pasa es que muchos no nos creemos que somos personas que ignoramos muchas veces esta verdad, la cual ya Eury tomó parte, que a veces divide, pero es la verdad. Y esa verdad es que nos va a hacer libre. Y hablaba anoche cuando Adán estaba en un lugar donde Dios lo puso, y ya usted sabe la historia, cómo Adán falló y Dios lo sacó. El problema es que cuando Adán falló, no falló Adán solo, fallamos todos. El problema es que cuando sacaron a Adán, no sacaron a Adán solo, nos sacaron a todos nosotros. Y todos nosotros estábamos fuera. La pregunta es, ¿dónde estamos hoy? Adán estaba en el huerto. Lo sacaron del huerto. Nosotros salimos con Adán del huerto. Repito la pregunta, ¿dónde estamos nosotros hoy? Si estábamos en el huerto con Adán y nos sacaron, ¿dónde estamos hoy? Y de eso entonces es que vamos a hablar. Porque hoy nuestra vida no está en el huerto, nuestra vida está en Cristo. Y no lo digo yo, el apóstol Pablo dice de esta manera, en Hechos 17, 28, porque en Él vivimos. ¿Dónde en Él vivimos? Y nos movemos. Mire todo lo que pasa en Él vivimos, nos movemos y somos. Fuera de ahí, todo más es esclavitud. Todo lo que está fuera de Jesucristo es esclavitud. No importa los años, ya lo decía mi hermano, no importa los años que usted tenga visitando una congregación, usted existe toda la posibilidad de que sea una persona esclava. El sistema lo esclaviza, no esclaviza. De hecho, el propósito de este congreso es notificarle a usted dónde usted está hoy en día. Usted está en Cristo y Cristo nos ha hecho libre. Esta libertad se va a expresar de una manera extraordinaria, no con manipulación. Y anoche lo hablaba. Tenemos que orar. ¿Cuánto? Siempre. Porque la expresión de la libertad no tiene día, momento o tiempo. No tiene. Es siempre. Porque esto es en el Espíritu. Nos acostumbraron a ir a un lugar a orar, a decir la palabra correcta. Y eso es bueno, pero eso va incluido en la oración.
pero la oración va mucho más de ahí. Y el apóstol Pablo lo dice bien claro, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hay tanta persona esclavizada hoy en día que dependiendo del título de la congregación, viven de esa manera. A tal punto que no comparten con aquellos que pertenecen a otra congregación. Yo soy de la iglesia tal y tal y tal. Ah, tú eres de allá. Oh, yo soy de esta iglesia. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y hemos dividido, partido la iglesia de Jesucristo. Y eso ha traído la mayor división. Y ahí entonces entra lo que es la ignorancia. Porque creemos que una iglesia que se llame de tal manera es diferente a otra iglesia que se llama de tal manera. Y ya por ende, yo creo en esto, tú crees en esto y no nos llevamos bien. Pero es tan maravilloso que en los servicios, todos los domingos, cada vez que se hace un servicio, brincamos que nos sentimos libres. Eso no es libertad. Que usted brinque, eso no es libertad. Que usted llore, eso no es libertad. La libertad está cuando usted sale de esta ignorancia que aquel hermano que es de aquella iglesia no puede estar junto con usted. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Donde para todo es lo que se hace acá. Hay congregaciones que se han ido más lejos. Que si un hermano sale de un lugar a otra congregación, ese no vale ya. Porque ese no es hermano. Escucho personas, y eso me preocupa mucho cuando escucho personas, la iglesia de nosotros está creciendo, la tuya. La iglesia tal está creciendo, están convirtiendo personas, la tuya. Pensé que si tal congregación está creciendo, el pueblo de Dios está creciendo. No pensé que era la de usted. Pensé que era el pueblo de Dios, pero ahora entiendo que no, que la de usted puede crecer y aquella no. No sé cómo somos tan geniales que hemos separado lo que Dios dijo, no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre y nosotros lo hemos separado por disparate. Solo porque yo estoy pastoreando tal iglesia es la mía y yo no puedo. Eso es basura, eso es estupidez. Y usted oye, hermano, no, yo no puedo porque tal persona me dijo que no. Esclavitud. No vaya, quédese ahí donde, pero eso es esclavitud. Yo no vivo en una congregación. El texto dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Todo lo que usted vaya a hacer, donde quiera que usted vaya a ir, debe de ir en Él y con Él. Si no lo puede hacer porque su pastor, su líder, es usted un esclavo junto con Él. Junto con Él. Esto es un pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno. Uno. Y los hombres lo hemos separado por divisiones, solamente por lo monetario. Y han dividido el pueblo de Dios. Y lo han esclavizado. Y esas mismas personas que están esclavizadas y aquellos que esclavizan dicen que el Señor nos hizo libre. ¿En qué sentido lo hizo libre? Repito, el apóstol Pablo que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor, el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Pero eso usted sabe que la Biblia lo dice.
La pregunta es, ¿usted es libre? Todo el mundo sabe que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todo el mundo sabe que la Biblia dice eso. La pregunta es, ¿usted es libre? ¿Puede ir usted allí? Porque hemos hecho de la iglesia de Dios partido político. Y hoy hay iglesia de la izquierda y de la derecha. El de la izquierda critica al de la derecha. Y el de la derecha critica al de la izquierda. Pero nos seguimos llamando hermanos. En el Señor hay mucho amor. Déjeme decirle cómo la Biblia le llama a eso. La Biblia le llama a eso religiosidad. Personas que se visten con su propia ropa, solo que usan el nombre de Dios para hacerlo. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, no donde se habla en lengua, no. Déjenme traducírselo. Donde el Espíritu del Señor controla, allí hay libertad. Si en su congregación quien controla no es el Espíritu, entonces ahí no hay libertad. Ahí lo que hay es esclavitud y un montón de religiosos que no saben que son religiosos. Por ende, la libertad es salir de la ignorancia a la sabiduría de Dios. Eso es libertad. Eso es libertad en Cristo. Colosenses, el apóstol Pablo lo dice en Colosenses 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Dónde? En Cristo. ¿Cómo se llama la iglesia? Cristo. ¿Qué está en Cristo? La vida, nuestra vida. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escuche eso. Su vida está con Cristo, escondida con Cristo en Dios. Déjeme decirle lo que eso está diciendo. ¿Y dónde existe la libertad? Porque posiblemente usted tenga la vida de Cristo. De hecho, muchos evangélicos tienen la vida de Cristo. Lo que ellos no saben que lo tienen. Y unos geniales predicadores que no han inventado cosas que ni Dios se ocurrió. Y tenemos dentro de la iglesia un sinnúmero de personas que tienen el bautismo del Espíritu Santo y otros no. Yo no sé cómo no inventamos eso. ¿Y usted sabe por qué no inventamos eso? Por un versículo bíblico. Y esos que no tienen el Espíritu, según la gente, el diablo lo puede matar. Pero déjeme leerle lo que dice el texto. Colosenses 3. Léalo en su casa porque quizás esta Biblia está leyendo mal. Porque habéis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora le explico lo que el verso está diciendo. Lo que está diciendo, para el Satanás o el diablo quitarme la vida, tiene que quitársela a Cristo. Una vez se la quita a Cristo, tiene que ir donde Dios. Y ahí yo estoy detrás de ellos. Eso es mi libertad.
Mi libertad es que mi vida está con Cristo. Bueno, el diablo mató a Cristo, pero falta Dios. Porque en Dios, ahí está mi vida. Por ende, yo disfruto mi vida cristiana. Porque tengo la vida de Dios. Yo no tengo una vida evangélica. Yo tengo la vida de Cristo. Los religiosos tienen vida evangélica. Pero los hijos de Dios tienen su naturaleza, tienen su ADN. Por ende, el mismo Jesús dijo, la oveja que mi Padre me da, ninguno, nadie me la va a arrebatar. Nadie. El apóstol Pablo por allá también dice, ¿quién me separará del amor del Señor? ¿Quién? Y enumera algunas cosas por si acaso. Y cuando enumera toda esa cosa, entonces dice, bueno, ninguna cosa creada, por si acaso se me quedó algo, ninguna cosa creada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que pasa es que no disfrutamos eso porque no sabemos eso. Sabemos que la Biblia lo dice, pero no lo hemos experimentado en nuestras vidas. No lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y eso es lo que atrae de un sinnúmero de religiones inventadas por el hombre. Toman un versículo bíblico y creen que ya eso es. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis también, ¿dónde estoy? Aquí. Okay. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque, estoy leyendo otro verso, voy rápido, Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Eso es libertad. De su plenitud tomamos gracias sobre gracia. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Eso es otra palabra tremenda. ¿Quién va a enseñar? El Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo va a enseñar, ¿por qué yo estoy enseñando? Decía mi hermano, porque él puso en uno pastores, maestro, profeta y evangelista. ¿Para qué? Para perfección de los santos. Por ende, hay una delegación a un grupo de personas para perfección de los santos, para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. El Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Todo esto solo lo estoy leyendo sin mucha explicación. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de su corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios sabe que sus hijos son libres y que lo único que está atada es la tierra, el ambiente está atado, y Él dice, esto está esperando la libertad de sus hijos. Y cuando esta libertad se manifieste, entonces todas estas cosas serán libres. ¿Qué va a libertar a los hijos? La libertad de los gloriosos hijos de Dios.
Solamente seremos libres si vivimos la vida de Cristo. Solamente. Si usted vive la vida evangélica, esa no liberta. Jesús murió en la cruz no para dar una vida evangélica. De hecho, nunca estaba en la mente de Dios hacer algo religioso. Nunca le pasó a Dios por la mente que esto lo iban a tornar en algo religioso. Dios no fundó una religión. Tampoco fundó un cristianismo. Dios no fundó nada de eso. Pero los hombres, al no entender bien el para qué Dios nos trajo y nos puso a este lugar, al no entender esto, entonces hemos inventado un sinnúmero de cosas que no es la que Dios tiene. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Me detengo una vez más acá. Porque que todo esto que leemos lo vemos como versículo bíblico. Y esto no es un versículo. Pablo no está leyendo un versículo bíblico. Pablo está expresando su vida. No había Biblia cuando Pablo está escribiendo. Él era la Biblia. El problema es que ahora nosotros tomamos la Biblia y no somos la Biblia. Y mientras la palabra de Dios no sea encarnada en nosotros, vamos a estar tomando y cogiendo lucha. Y digo una frase que alguien ya la dijo antes que yo. Y es que usted no va a ver, aquí hay un doctor, usted no va a ver ningún cirujano que vaya a operar a alguien, de lo que sea, y vaya con un libro a ver cuánto cc de anestesia le tengo que poner. No. No. ¿O dónde es que tengo que poner el bisturí? Déjeme leerlo. No. Usted no se va a acotar a una persona así para que lo opere. Pero sí tenemos hoy la Biblia y ustedes saben lo que dicen ustedes, la mayoría. Pero él no cita un versículo bíblico. Sí, porque yo tengo que todavía andar con un libro. Todavía yo tengo que andar con un libro que Pablo nunca andó con ese libro, porque él era el libro. Y este libro, hay algunos que lo ha esclavizado, a otros lo ha libertado, a otros lo ha hecho enemigo, otros los hace que los saque de su congregación, otros que lo entre, y esto es un rollo. La vida de Cristo se expresa en amor, solamente. Y cuando el apóstol Pablo dice esta palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, eso no es un versículo bíblico que él está citando. Esa era su vida, esa era su realidad. Por eso era que el apóstol Pablo disfrutaba lo que es la libertad en Cristo Jesús. Hoy nosotros, todavía a esta altura de juego, estamos buscando la libertad en Cristo. Y es bueno que se haga porque no somos libres. El problema de todo esto es que todavía usted tiene un vacío enorme en usted. No sé, como que me falta más ayuno, me falta más oración. Eso está bueno. Pero la palabra sigue diciendo que en Cristo estamos completos. Mientras usted tiene necesidad, estamos completos. Muchos de nosotros, Señor, yo necesito más de ti. Yo no tengo más para darte. Señor, yo necesito más. Es que no tengo más. Lo único que tenía era tu hijo y te lo di. No tengo más. Lo que tú estás buscando, búscalo en otro lugar porque aquí no está. Solo tenía para darte a tu hijo y en mi hijo estaba todo incluido. Pero no nos conformamos con el hijo y buscamos mil estrategias y esa estrategia entonces nos esclavizan. Y geniales evangélicos líderes saben eso y toman versículo bíblico y nos esclavizan más. Y como dice la Biblia, entonces usted lo cree.
Nuestra responsabilidad es dejarle el camino abierto a la generación que viene. Eso es nuestra responsabilidad. Dejarle un evangelio claro a la generación que viene. En hebreo dice, haced senda derecha para vuestros pies, para que los cojos, no el cojo que le haga falta un pie, no. Para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. De esto se trata la libertad en Cristo. De esto se trata la libertad en Cristo. Y concluyo diciendo, la libertad es salir de un lugar de ignorancia a un lugar de sabiduría. Pablo dijo, Cristo, sabiduría de Dios. Eso es libertad. Todo lo demás es esclavitud. Así que mi anhelo es que entendamos todo lo que ya Dios ha hecho en usted. Solo que desde ese ámbito de esta libertad vamos a hacer un sinnúmero de cosas, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, todo, pero ¿desde qué? Desde la posición en Cristo. No que yo voy a hacer cosas para posicionarme en Cristo, no. Cristo hizo todo y usted está posicionado y ahora Él espera que de esa posición llenemos la tierra, como lo dijo Adán, henchir, llenar, expandir la tierra. ¿Pero de dónde? Desde la ubicación del huerto, de ese lugar santo, de ese lugar creado por Dios, de ese ámbito de Dios. Desde ahí usted y yo podemos hacer todo lo de Dios, no fuera para adentro, sino de dentro para afuera. Y eso es libertad en Cristo. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos ha ayudado, Señor. Gracias, Señor. No somos capaces de libertar a nadie porque aún mucha área de nuestra vida existe toda la posibilidad que estén esclavizadas, Señor. Pero en tus manos estamos, Dios, para que tú traigas la libertad que necesitamos tus hijos. Aquella libertad de salir de una ignorancia a la sabiduría que es Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aquel hijo